En Las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En Las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo, la otra radio. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. Buenos días, audiencia de la 94.5. Vamos a continuar un poco en la temática, abordando una de las cuestiones que nosotros creemos que importa mucho analizar en la interna de la fuerza política del Frente Amplio. Lo que nosotros consideramos un retroceso político ideológico. Y que vamos a tratar de ver cómo se manifiesta en lo programático. Un programa constituye, a grosso modo, una síntesis del análisis crítico que hace cualquier fuerza política de la sociedad en la que vive, en la que actúa, referido ya sea a lo económico, lo político y lo social, en el objetivo de darle una respuesta al sistema, sea expresando el desacuerdo con ese sistema o sea expresando su adaptación al mismo sistema. Todo programa, además, se construye desde una determinada posición política y de ideas, con una determinada concepción del mundo que, para simplificar y referido a nuestra temática, podemos decir que ha dado lugar a dos grandes planteos. El de la derecha, ultraconservador y reaccionario, de apoyo a la política colonial norteamericana o de la Comunidad Económica Europea o de Japón, etc. Y el programa popular o de liberación nacional, como lo fue el programa del Frente del 71, que recoge el programa de la Convención de Trabajadores y del Congreso del Pueblo. No existe tercera posición. Claro está, los programas pueden cambiar, pueden avanzar perfeccionándose y pueden retroceder. Es como un organismo vivo un programa, no está congelado para siempre en el tiempo. Ello tiene que ver con los cambios internos que ocurren en las fuerzas políticas, cómo varía y cómo se procesa en esas fuerzas la correlación entre los sectores conservadores y los que luchan por la liberación nacional. Esa contradicción entre conservadores y los que luchan por la liberación se da a lo largo del tiempo en la interna del Frente Amplio y expone la lucha entre los que defienden las políticas que dependen de privilegios que se dan al capital financiero internacional y los que luchan por defender el patrimonio nacional. Esas diferentes posiciones permiten exponer las profundas diferencias de las políticas y de ideas que existen dentro del Frente y además permiten entender por qué se retrocedió tanto en lo programático a punto tal que el gobierno frentista mantiene los lineamientos estratégicos neoliberales que venían desarrollando los partidos políticos tradicionales. Y todo ello, además, sin ninguna resistencia popular de base. Cosa que por añadidura permite comprender por qué había que sacar del medio a las bases e impedirles un mayor desarrollo organizativo. ¿Por qué? Porque ellas podían transformarse en un juez muy severo en tanto ejercieran un control hacia arriba de sus dirigentes y advirtieran que se estaban desviando de los objetivos originales.
Al cesar la dictadura cívico-militar, el Frente tenía un programa de liberación nacional al que nos hemos referido, el programa del 71. Era un programa que despertaba la resistencia de los sectores conservadores del Frente, que siempre los hubo, cuestión que hemos expuesto y lo seguiremos haciendo. Aquel programa respondía a la crisis estructural del país y planteaba el desarrollo económico y la justicia social, recuperando la soberanía. Como ya dijimos, era un programa de liberación inspirado en el programa de la Patria Vieja. 4 de aquellas medidas del programa del 71 son destacadas en las bases programáticas del 25 de agosto de 1971 y se recogen en lo que se llamaron las 30 primeras medidas del gobierno del Frente Amplio. Invitamos a los jóvenes a que lean esos documentos, a que refresquen un poco la historia del Frente Amplio, la verdadera historia. Se entendía que eran medidas esenciales para iniciar el proceso de cambio social, porque enfrentan a los grandes grupos económicos financieros, nacionales y extranjeros, responsables de la crisis estructural del país. Así está escrito en esos documentos. El texto es muy claro y señala sin duda alguna al adversario. Se planteaban entonces 4 medidas principales para iniciar la lucha de liberación, rompiendo con la dependencia colonial. Esto ocurría hace 40 años. Esas 4 medidas en titulares eran la reforma agraria, la nacionalización de la banca privada importante en aquellos años, la nacionalización de los principales rubros del comercio exterior y la enérgica acción industrializadora del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica, un tema que está muy de actualidad. El programa del MLN Tupamaros era esencialmente el mismo programa que el del Frente, y ese programa contenía el tema de la tierra, una bandera indisolublemente unida al nombre de Sendic, bandera a la que renunciaron muchos de los que antes lo seguían y que hoy están en el gobierno. En otro documento de aquellos años, la que se llamó Declaración Constitutiva del Frente, se critica la dependencia del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el imperialismo, y por allí se leía: la República camina hacia la ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos. Invitamos de nuevo a la juventud a la que lean esos documentos. Ya estaba muy claro hace 40 años cuáles eran los objetivos centrales, y también que para lograr esos objetivos y los cambios sociales había que enfrentar a la rosca económica de lo que se llamaba entonces las 600 familias, dueñas del país, socias del capital foráneo, ambas responsables de la crisis estructural. Aunque ya lo hemos dicho, vale recordar, no obstante, que las clases ricas del país hacía ya tiempo que orientaban la inversión de los capitales obtenidos en el campo hacia otros sectores de la economía, como el comercio, los servicios, las finanzas, etc. El peso de la oligarquía terrateniente y latifundista como grupo de poder dentro del núcleo de la rosca era menor. En realidad, el estudio de la estructura de la composición de ese núcleo de poder económico-político revela una interesante dinámica que con diferentes particularidades se observa en todos los países coloniales de Indoamérica y que en el Uruguay también se refleja bajo cierta especificidad propia. Por ejemplo, que al serles difícil competir con las multinacionales en el sector agropecuario, dado el alto grado de inversión de capitales necesario para una alta productividad de la tierra, entonces invierten en otras áreas económicas, como ya lo señalamos. La oligarquía uruguaya, no obstante, invierte también fuera del país, en el sector agropecuario, allí donde la mano de obra es tan barata que le asegura una buena tasa de ganancia. Por ejemplo, en Paraguay, donde hay invertidos ahora unos 700 millones de dólares de la rosca uruguaya. No es por esto casual que los partidos tradicionales y algún frente amplista viera con simpatía el golpe que en el Paraguay se dio contra el presidente Lugo. Lo político no debe separarse de lo económico ni de la lucha de ideas.
El fondo del debate sobre la famosa libertad en abstracto suele ocultar por parte de la derecha su objetivo de legitimar el derecho de explotar el trabajo ajeno, de legitimar el derecho de propiedad y el derecho a la apropiación de la riqueza producida por el trabajo. Las clases ricas apoyaron el pachecato en este país y a la dictadura cívico-militar diciendo que defendían la democracia para implantar el neoliberalismo. Y luego apoyan la democracia tutelada negociada en el Pacto del Club Naval, que tanto criticó Sendik, también en el objetivo de continuar la política neoliberal previa. Allí se planifica el modelo forestal celulósico que impulsan los partidos tradicionales y que hoy impulsa el Frente, junto con la enajenación de las riquezas del subsuelo, del agua, de los territorios turísticos, con las privatizaciones, etc. A la salida de la dictadura cívico-militar, ese era el programa de la derecha, conservador y reaccionario, opuesto al viejo programa de liberación nacional del Frente Amplio del 1971. Si volvemos a aquellas 4 primeras medidas que se destacan entre las 30 primeras medidas de gobierno, vale la pena destacar lo siguiente de ellas. Por ejemplo, que será el Estado el que instrumentará los cambios, aspecto que se destaca específicamente cuando se dice quién tendrá a su cargo la acción industrializadora. Esto señala una diferencia de fondo con el modelo económico que desarrolla la dictadura cívico-militar y luego los gobiernos de los partidos tradicionales y luego, bajo el programa reformado, el propio gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué estos programas se oponen al proyecto de liberación nacional? Pues porque ponen en práctica un modelo económico bajo la concepción neoliberal en la que es el mercado y no el Estado el que conduce la economía, y porque ello significa acentuar la dependencia colonial del capital extranjero internacional y del imperialismo. La extranjerización progresiva de la tierra forma parte del proyecto neoliberal, tiene más de 40 años de historia y es un elemento más del programa económico de la derecha junto con la extranjerización de las industrias de nuestras materias primas, como por ejemplo los granos, los cueros, las textiles y la ya nombrada industria frigorífica. Todo lo cual caracteriza al neocolonialismo. La tierra en particular es una cuestión que históricamente el pueblo ya había resuelto en el Congreso del Pueblo y en la Convención Nacional de Trabajadores, planteando la reforma agraria, como ya lo señalamos, para resolver los efectos negativos del latifundio, que eran, resumiendo, concentración de la tierra, concentración de la riqueza, despoblamiento del campo. Seguiremos entonces en la próxima con el tema de la cuestión agraria, la tierra, tocando a su vez la otra parte que se opone a este programa neoliberal en relación con lo que proponía el programa del Frente Amplio en su origen, o sea, el programa de liberación. Hasta la próxima audiencia. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.